Exposing the Dark Secrets in the Life of Pablo Escobar. Un nombre que envía escalofríos por la espalda, un hombre que salió de la nada en las calles de Medellín para convertirse en uno de los capos más poderosos y temidos del mundo. Su vida, una mezcla explosiva de ambición desmedida, violencia calculada y un carisma extraño, ha fascinado al mundo por décadas. Hoy, vamos a escarbar en los momentos clave, los puntos que marcaron el ascenso y la caída de este personaje tan misterioso. Prepárense, porque algunos de estos detalles, estas historias escondidas en la oscuridad, los van a dejar con la boca abierta. Les van a revelar la verdadera magnitud del poder de Escobar, el alcance de su influencia y la huella imborrable de violencia que dejó a su paso. Esta no es solo una historia de crímenes y castigos, es un viaje al corazón de un imperio construido sobre cocaína, sangre y una obsesión enfermiza por el poder. Abróchense los cinturones, amigos, porque este viaje va a estar intenso. Medellín, Colombia. Una ciudad atrapada entre la belleza de las montañas y la crudeza de la pobreza. Aquí, en este caldo de cultivo de desesperanza y sueños rotos, un joven ambicioso llamado Pablo Escobar vio una oportunidad. No empezó con grandes planes de imperios de cocaína. Eran robos pequeños, coches robados, un poco de contrabando aquí y allá. Pero Pablo, él siempre quería más. Tenía una visión, una ambición que quemaba más fuerte que el sol colombiano. Y así nació el Cartel de Medellín, una hermandad, una familia unida por la lealtad, la ambición y la promesa de riquezas inimaginables. Liderados por Escobar, el cartel creció rápido, tejiendo una red de producción y tráfico que se extendía por todo el mundo. Cocaína. El polvo blanco se convirtió en su arma, su herramienta para doblegar gobiernos, corromper a oficiales y silenciar a cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino. El dinero fluía como un río, lavando la sangre de sus manos y comprando la lealtad de aquellos que alguna vez lo hubieran despreciado. Pero con el poder llegó la paranoia, la desconfianza. Los enemigos, reales e imaginarios, acechaban en cada esquina. La violencia se volvió la solución a todos los problemas. El idioma que Escobar hablaba con una fluidez escalofriante. El mundo observaba con una mezcla de horror y fascinación, mientras el imperio de Escobar crecía. Un recordatorio del poder corruptor de la riqueza y la sed insaciable de poder. Dicen que el dinero no compra la felicidad. Puede que no, pero para Pablo Escobar, compraba poder. Poder para silenciar, poder para manipular, poder para construir un imperio sobre una montaña de billetes manchados de sangre. Se calcula que en su mejor momento, Escobar ganaba la increíble cantidad de $420 millones a la semana. Imagínense eso, amigos. Más dinero del que la mayoría de nosotros podríamos soñar en gastar en toda una vida, llegando cada 7 días. Pero, ¿qué haces con tanto dinero en efectivo? Ese era un problema que Escobar parecía disfrutar resolviendo. Se construyeron bóvedas secretas en sus numerosas haciendas, las paredes forradas con pilas de billetes. Millones fueron enterrados en campos remotos, escondidos del mundo y protegidos por la lealtad y el miedo de sus hombres. Abundan las historias sobre el derroche de Escobar. Se dice que una vez quemó $2 millones en efectivo para calentar a su hija cuando se escondían en las montañas. Un pequeño precio a pagar, al parecer, por la comodidad de su familia. La opulencia de su riqueza era asombrosa, casi obscena. Aviones privados, mansiones lujosas, zoológicos privados llenos de animales exóticos. Era una exhibición vulgar de riqueza, un recordatorio constante para el mundo de quién era el que mandaba. Pero el dinero, como la marea, puede subir y bajar. Y para Pablo Escobar, la marea estaba a punto de cambiar. Capítulo 3. El muro de la vergüenza. En el corazón de Medellín, en medio de la pobreza y la desesperación, se alzaba un monumento a la hipocresía de Pablo Escobar, el barrio Pablo Escobar. Un barrio entero construido para los pobres, un oasis de colores brillantes en medio de la miseria. Escobar, el bandido generoso, el Robin Hood de Medellín, así se presentaba a la gente. Repartía dinero, construía casas, financiaba canchas de fútbol. Para aquellos que lo habían perdido todo, él era un salvador.
un símbolo de esperanza en un mundo que les había dado la espalda. Pero no se equivoquen, amigos. La filantropía de Escobar no era altruismo, era una estrategia, una forma de comprar la lealtad de los pobres, de crear una base de apoyo que lo protegería de la ley y de sus enemigos. Era un maestro de la manipulación, utilizando el miedo y el favor para doblegar a la gente a su voluntad. Y la gente, cegada por la desesperación y seducida por sus falsas promesas, se lo permitió. El barrio Pablo Escobar, un recordatorio constante de su poder, un testimonio de su capacidad para controlar no solo el inframundo, sino también los corazones y las mentes de los que lo rodeaban. Capítulo 4. La guerra con el gobierno. La ambición de Pablo Escobar no tenía límites. No se conformaba con ser un capo de la droga, un maestro del inframundo. Quería más. Quería poder político. Quería legitimidad. Quería ser intocable. Y así comenzó su guerra contra el gobierno colombiano. Una guerra librada en las calles de Medellín, en los pasillos del poder, en los corazones y las mentes de la gente. Bombas estallaron en las ciudades, asesinando a inocentes y sembrando el terror. Políticos y jueces fueron asesinados, sus vidas truncadas por la negativa a inclinarse ante el reino de terror de Escobar. Colombia se convirtió en un campo de batalla, desgarrada por la violencia y la corrupción. El gobierno, paralizado por el miedo y debilitado por la corrupción interna, parecía incapaz de detener la ola de terror de Escobar. Pero incluso en la oscuridad, siempre hay destellos de esperanza. Un grupo de policías y soldados valientes, motivados por un deseo inquebrantable de justicia, se negaron a ser silenciados. Arriesgaron sus vidas, y las vidas de sus familias, para llevar a Escobar ante la justicia. La guerra contra Escobar fue un punto de inflexión para Colombia. Un momento oscuro en el que la nación se enfrentó a sus demonios. Capítulo 5. La caída de Escobar. Ningún imperio, por poderoso que sea, dura para siempre. Y el reino de terror de Pablo Escobar, construido sobre una base de cocaína y sangre, estaba destinado a desmoronarse. La presión sobre Escobar aumentaba. Estados Unidos, con su propia guerra contra las drogas en pleno apogeo, se involucró, proporcionando apoyo al gobierno colombiano y aumentando la presión sobre el cartel de Medellín. Los enemigos de Escobar, aquellos que habían estado esperando pacientemente su oportunidad de venganza, comenzaron a unirse. El cartel de Cali, rivales de Escobar en el mundo del narcotráfico, vio una oportunidad para tomar el control y no dudó en aprovecharla. Y luego estaban los Pepes, un grupo paramilitar formado por enemigos jurados de Escobar, decididos a destruirlo a él y a todo lo que amaba. La violencia alcanzó niveles sin precedentes, convirtiendo las calles de Medellín en un baño de sangre. El 2 de diciembre de 1993, la persecución llegó a su fin. Acorralado por la policía colombiana en un tejado en Medellín, Pablo Escobar, el hombre que alguna vez pareció intocable, fue abatido a tiros. Su muerte marcó el final de una era, un suspiro de alivio para una nación aterrorizada. Pero la sombra de Escobar y el legado de violencia y corrupción que dejó atrás continuarían proyectándose sobre Colombia durante muchos años. Otro. El legado de Pablo Escobar. La historia de Pablo Escobar es una advertencia, un recordatorio de que el poder absoluto corrompe absolutamente. Es una historia de ambición, violencia y la lucha eterna entre el bien y el mal. Escobar puede haber muerto, pero su leyenda sigue viva, inspirando tanto fascinación como repulsión. Su vida y muerte plantean preguntas inquietantes sobre la pobreza, la desigualdad y la responsabilidad del individuo en la sociedad. Y mientras recordamos los horrores de su reinado, también debemos recordar a las víctimas, a aquellos cuyas vidas fueron destrozadas por su búsqueda despiadada del poder.